Hola, muy buenas. En el día de hoy les quiero compartir 5 tips para rendir una buena PTU o PSU como se le conocía antiguamente. Bien, punto número 1. Es muy importante que hagas muchos ensayos, pero muchos. 5, 6. No, eso no. No sirven de tanto. ¿Vale? Y esto es para todas las materias. Desde, ciencias especializado en física hasta historia. Tienes que hacer muchos ensayos. Y cuando digo ensayos me refiero a ensayos completos. Ojo, los ensayos cortitos de, 16 preguntas sirven, ¿ya? Pero eso lo puedes hacer como un extra. Pero es importante que el ensayo sea enterito y contratiempo. Eso sí que sirve de verdad. Si estás bien perdido en esto de la PTU, entonces hacer un ensayo corto, claro, puede servir para familiarizarte, pero no es lo recomendable, para nada. Así que recuerda hacer muchos ensayos, y cuando digo muchos, por lo mínimo yo recomendaría unos 20. ¿Por qué 20? Porque eso fueron más o menos la cantidad que hice en la prueba que necesitaba y me sirvió de mucho. Así que por lo mínimo, solamente en mi experiencia personal, no es ningún estudio ni nada profesional. Así que tú bien puedes hacer más, pero nunca hagas menos, por favor. No, nunca hagas menos. Así que 20 ensayos completitos y con tiempo. Ese es mi primer consejo. En toda la materia, en cualquier caso, te sirve. ¿Listo? Tip 2. Bueno, esto es obvio, pero puede que a algunas personas se les pase. Tan importante como hacer el ensayo, es más importante incluso revisarlo. En serio. Y revisar todas las preguntas. Tal vez las que son muy fáciles, como la típica de suma de fracciones. En la de matemática eso no, pero todas las preguntas, o prácticamente todas, las tienes que revisar. ¿Por qué? Porque puede que haya preguntas que simplemente la chuntaste. Que no sé cómo, pero llegaste ahí. Llegaste a la respuesta correcta. Lo importante en este caso es que tú la hagas a conciencia. Es por eso que es importante que revises las preguntas, para que entiendas cómo desarrollarlas. Así que lee varias veces la respuesta. Si no entendiste, entonces busca un tutorial en YouTube o pregúntale a tu profesor o a tu hermano o a tu papá o a tu mamá, etcétera, sobre cómo realizar ese ejercicio o esas preguntas. Pero por favor, después de hacer el ensayo, que no se te olvide, descárgate el facsímil de resolución de la prueba que hiciste y léelo entero. Recuerda, si hay una pregunta que es sumamente obvia para ti y que la sabes al revés y al derecho, entonces tal vez te la puedas saltar, aunque yo recomiendo que no, que las revises todas, por si las dudas. Esto es un pequeño paréntesis, no es un consejo en sí, pero es para aclarar. Bien, la PSU, los facsímiles antiguos, ya sea del 2005 por ejemplo, sí sirven para prepararte para la PTU. ¿Vale? Sirven. Tal vez el formato de las preguntas no sea el mismo, y de hecho hay preguntas que no de la PSU que no aparecen en la PTU, pero la gran mayoría sí. Y de hecho las preguntas de PSU que no aparecen en la PTU, o si es que le cambian el nombre, siempre va a aparecer en el temario. Así que simplemente haz los ensayos viejitos, por muy viejitos que sean, hazlo. De la PSU, sáltate las preguntas que no entran en el temario de la prueba de tu año y listo, ya estás ejercitando bastante bien. Y créeme que sí sirven, porque algunas preguntas de la PSU antigua son bien difíciles y a mí me ayudaron bastante. Solamente fíjate en que las preguntas que tú estás haciendo sí entren en la prueba que tú vas a dar. Es lo único que te tienes que fijar. Tercer tip.
Y este es importantísimo. Tienes que tener claro qué vas a estudiar. Tal vez seas joven, recién estés en segundo o en tercero medio, o en cuarto puede ser. Tal vez eres todavía más chico y recién estás en séptimo, o ya eres un poquito más grande, ya tienes 20, 22 años y vas a entrar a la universidad. En cualquier caso, tienes que tener claro qué quieres estudiar. O si no, si todavía no lo tienes claro, no te preocupes tanto por eso ahora. ¿En qué área quieres trabajar? ¿En qué áreas quieres estudiar? ¿Quieres estudiar algo relacionado con la salud? Ya sea, no lo sé, veterinaria, medicina, kinesiología, enfermería, odontología, psiquiatría. ¿O quieres algo más relacionado con las leyes, como es estudiar derecho? ¿O te interesa o te gusta mucho leer? Entonces, ¿te interesa el ámbito de las letras o la historia? Esos ramos más humanistas. Pues está bien, si todavía no tienes qué carrera exactamente vas a cursar, pero tienes que sí saber 100% tu área, más científico, matemático, más de letras como lenguaje o historia, o alguna carrera que mezcle las dos, que también puede ser. ¿Por qué esto es importante? Porque como bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y de hecho, en prácticamente ninguna carrera te van a pedir las 4 pruebas PTU. Casi siempre te piden 3, pero la tercera es como un 10%, es mínimo. Siempre 2 son más importantes. Por ejemplo, en medicina, matemática y ciencias es fundamental. Y lenguaje apenas un poquito. Y en derecho, la más importante es el lenguaje con historia. Y solo un 10% de matemáticas, entonces no tienes que preparar mucho matemáticas, no le dé mucho tiempo a eso. Así que piensa, si es que todavía no sabes tu carrera, en qué área. Y eso así vas a poder concentrarte en la PTU que tú tienes que dar. Porque si tal vez piensas que no vas a tener el tiempo por ABC, o tal vez te conoces y sabes que no eres tan aplicado, entonces no te preocupes porque te vaya bien en todas. Solamente céntrate en lo que tú sí necesitas. Y para eso busca en internet qué prueba tengo que dar para entrar a, no sé, en medicina. Y ahí te va a aparecer. Y céntrate en eso. Hay otro, ¿cómo decirlo? Esto como es un consejo 2.5. Si quieres estudiar algo relacionado con ciencias, va a depender mucho de tu carrera. En realidad puede que te sirva más química o biología antes que física para estudiar algo como enfermería o medicina, porque de física no tiene mucho, ¿vale? Pero existe algo que yo no lo recomiendo mucho, pero lo doy porque puede serle útil a alguien. Es que en la prueba de ciencias tú puedes... La mitad es como ciencias en general, es decir, biología, física y química. Y la otra mitad, más o menos, es de lo que tú eliges especializarte. Sea biología, sea física o sea química, pero solamente una de ellas, ¿vale? Entonces lo que se hace normalmente es elegir la de física. ¿Por qué? Porque es relativamente la más fácil. Porque es la que tiene menos materia y es la que es más fácil practicar. ¿Por qué? Porque la física va muy tomada de la mano con la matemática. Entonces puedes practicar más fácilmente en vez de biología, que necesitas tener más memoria para aprender términos. En química casi igual. Entonces eso es un consejo que te dan, que si quieres estudiar algo científico, que entonces tomes la de física, porque así te es más fácil entrar a la carrera que tú quieras. Eso sí, te soy honesto, eso sí funciona y no lo desacredito, pero es importante también prepararse desde antes, si es que tú quieres estudiar algo así, con el ramo que tú más necesites en tu carrera, ya sea química o biología, si es que estás en el ámbito obviamente de la salud. Cuarto consejo: trata de hacer siquiera, eso sí, asegurándote de que todas las preguntas que hagas van a entrar en tu PTU.
siquiera trata de hacer, aunque suene un poco extremo, de verdad que lo recomiendo mucho, una prueba de cada año de la PSU. Me explico. Tú necesitas que te vaya bien en la PSU o PTU de matemáticas. Ya, entonces vas a hacer un ensayo de la PSU del 2005, 2006, 2007, 2007, bla, 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 hasta llegar ahora del ensayo 2021. En serio. Sé que suena mucho y de hecho es mucho. Pero si lo haces uno de cada año y además lo revisas, ¿ya? Y además obviamente tienes el tiempo, lo estás cronometrando para no atrasarte. Eso de verdad que te va a preparar muchísimo, muchísimo. Y yo lo recomiendo esta estrategia también para todas las materias y por sobre todo, que fue lo que más me sirvió a mí, el lenguaje. Porque hay algunos textos que eran súper difíciles, que eran de años antiguos, tipo 2007, y que me sirvieron de mucho al rendir la prueba este año, 2020, bueno, el año pasado. Por eso, este es un consejo muy extremo, pero no lo encuentro tan así, de verdad eso te asegura mucho. De verdad que así ya vas a estar a otro nivel y vas a estar mucho más confiado. Así que ese es el cuarto consejo, hacer la prueba de cada año, desde el 2005 hasta ahora, quitando obviamente las preguntas que no te vayan a entrar en la prueba de tu año. Por ejemplo, si vas a entrar en el 2022, probablemente algunas preguntas de la PSU del 2007 no van a entrar. Esas no las haces, obvio, pero todas las demás sí. Y eso, por sobre todo en lenguaje, pero en todas sirve, te va a servir de mucho, de mucho. Ahora sí, y este es el supremo, el definitivo. El consejo número 5. Y aunque suene lo más trillado, lo más cliché, es lo más importante de la PTU. Es igual o incluso más importante que estudiar en sí. Tú tal vez hayas hecho muchos ensayos, hayas tomado un preuniversitario o te hayas preparado por ti mismo. Tal vez te creas o te sientas capo en alguna de las materias que a ti más te gusta y tal vez te vaya mal en la PTU por no tener en cuenta este consejo. Y es que en la PTU, en primero tener en cuenta que es una prueba que está hecha para pillarte, para confundirte. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente que sepas, sino que sabes trabajar con lo que sabes. Esa es la idea de la PTU. Entonces puede que tal vez estés bien preparado, pero te haya ido mal en la prueba. ¿Vale? Y ahí se cae todo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí hay que tener dos factores muy, muy tomados de la mano. De hecho, podría ser un tip 6, pero yo lo junté. Y es que en la PTU tú tienes que, uno, y esto es lo más importante, estar muy tranquilo, súper tranquilo, como que si fuera una prueba fácil. No, porque si te pones nervioso, oye, créeme que te va a ir no muy bien, lamentablemente. Lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso. Pero ¿y cómo hacer la prueba que me permite entrar a la universidad si no tengo que esperar un año más y tanto, mi papá me van a pegar y tanto? Amigo, amiga, tranquilízate. Si vas nerviosa a la prueba, no te va a ir muy bien. Tienes que estar lo más calmado posible. ¿Por qué? Porque como te dije, la prueba está hecha para pillarte. Tienes que estar al pendiente de algunas, como de las pequeñas trampitas que te preguntan. Un clásico en lenguaje, por ejemplo, siempre hay 5 preguntas y te preguntan por un sinónimo, ¿ya? Entonces de esas 5 alternativas que te dan, solamente una de esas 5 es un sinónimo de verdad, pero casi siempre ponen otra que es muy parecida, ¿ves? Entonces tú tienes que tener la sutileza para diferenciar entre esas dos,
porque el resto, las otras 3, no, son de relleno, no sirven de nada. Pero tienes que tener la sutileza. En matemática lo mismo. Te preguntan el 10% y después el 10% lo que quedó. Y tú en cambio sacaste el 10% y después le volviste a sacar un 10%. Entonces en vez de sacar el 10% de lo que quedó, solamente sacaste un 20%. ¿Se entiende? Es lo mismo. Hasta en historia, en física, en química, en todo es así. Así que tienes que, uno, ir súper tranquilo, no se te va a caer el mundo. De hecho, empieza a considerar la prueba como algo más, no más. Y 2, tienes que conocer la prueba. Por eso que te recomiendo que hagas tantos ensayos. Conócela para saber cuándo te están tratando de hacer una trampita. ¿Ya? Y con estas 2 cosas te puede ir bien. Te puede ir excelente en la PTU o en la PSU o como le digan. Nada más. Es más importante que estudiar incluso, porque hay gente súper capa que se sabe toda la materia, pero se pone nerviosa y se cae horriblemente. Otros no. Otros tienen nervios de hierro, pero no sabían cómo diferenciar una pregunta o una alternativa trampa y caen. Por eso tienes que ir con la mente más fría posible y eso te va a ayudar mucho a que te vaya mejor.